Hermanos, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia, sufriéndoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo mantened la caridad, la cual es vínculo de perfección, y la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados para formar un cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Cristo en abundancia tenga su morada entre vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia las alabanzas de Dios. Todo cuanto hacéis, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, dadle gracias a Dios Padre. El Evangelio tomado el evangelista San Lucas y dice lo siguiente: Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando se volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que él estaba con los de la comitiva, hicieron una jornada de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Y como no le hallaban, se volvieron a Jerusalén en busca suya, hasta que al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y preguntándolos. Todo cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se admiraron. Díjole entonces su madre: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo angustiados te buscábamos. Y le respondió: ¿Para qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas de mi padre? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sumiso. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Fiesta hoy de la Sagrada Familia, este domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía del Señor, y que la octava de la Epifanía del Señor, de la manifestación de nuestro Señor. Se consagra la Sagrada Familia, a esta Sagrada Familia que tiene que ser el ejemplo de todas las familias cristianas, a pesar de que hoy actualmente mucho se habla del fracaso de las familias por la vida del mundo moderno, ¿no es cierto? Después de los cambios que han habido a través de la historia de la humanidad, las 2 grandes guerras, la mujer que tuvo que empezar a emplear un rol más allá del hogar, y que la Iglesia no condena siempre que no desoiga y no cumpla con sus obligaciones. El problema, las crisis económicas, el desarrollo del materialismo en el mundo, el laicismo, es decir, el apartamiento de Dios de los lugares religiosos donde tendría que reinar, el quitar a Cristo Rey, digamos así, de la sociedad. Todas esas cosas hacen que la palabra familia hoy tenga una connotación extraña, rara. La palabra familia, es decir, aquella congregación primera, esa célula primera que hace Dios para la formación individual del ser humano, la formación individual y en grupo, en sociedad del ser humano, pero primero la formación individual, es decir, los hijos se van formando como seres humanos gracias a la educación de los padres. Entonces, todo ese sistema que es origen de la sociedad, como ser una familia va a ser una sociedad, ha sido por el enemigo de la Iglesia, es decir, por la judeo-masonería, invertido. ¿Para qué? Para destruir el orden natural de las cosas. La familia es una institución divina, natural, es decir, es la forma en que debe crecer la sociedad, de manera que Dios pone entonces en la mente y en los corazones de los individuos la idea de ese conocimiento, de lo que es esa formación social, primero en un grupo pequeño, cerrado, pequeño en cuanto que no es un grupo inmenso comparado con la sociedad, y que va a manifestar después al hombre lo que es decir, cuando el hombre entra en vida social, va a llevar todo un fondo, una formación intelectual, una formación cultural, una formación religiosa, una formación piadosa que viene de esa célula que es la familia. Por eso, teniendo una familia cristiana, tenemos una sociedad cristiana. Teniendo una sociedad cristiana, tenemos lo que se llama la cristiandad, es decir, aquella sociedad que se deja en todos sus órdenes, formar y guiar por el Evangelio, es decir, por los principios de la Santa Fe.
Por eso, ese deseo de destruir ese núcleo de familia que sí, cuando uno piensa un poco, se da cuenta que es, en cierta forma, tan sencillo de mantener siguiendo ciertos cánones, ciertos parámetros que Dios nos pone. Y hoy en el Evangelio está muy claro, el Evangelio del Niño Jesús perdido en el templo, que se queda en el templo enseñándole a los doctores de la ley, y cuando vienen las cosas que son del cielo, y cuando viene la Santísima Virgen María y San José lo encuentran y le dicen: hijo, ¿por qué estás acá? ¿Qué pasó? Estábamos tu padre y yo angustiados y preocupados buscándote. Nuestro Señor le responde lo que es la clave de la, digamos así, del éxito sobrenatural y natural de esta primera célula social que es la familia. ¿Y qué es? ¿No es acaso que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre? Esa es la respuesta que le da Dios nuestro Señor a la Santísima Virgen María de San José. Es decir, como individuo, Él tiene que estar en las cosas de su Padre. Y es eso de lo que se tiene que encargar. ¿Por qué me buscan si yo normalmente tendría que saber dónde encontrarme? ¿Por qué me buscan si yo tengo que estar donde están las cosas de mi Padre? Pues si cada miembro de la familia hiciera eso y cumpliese con esas obligaciones propias de su Estado, la sociedad otra vez hoy nunca hubiera perdido la fe, seguiríamos en una sociedad cristiana, seguiríamos en un ambiente cristiano, pero como realmente se pierde por esos dos principios judeo-masónicos, que es uno, el laicismo. El laicismo es quitar todo principio religioso de la sociedad, es decir, borrar a la santa religión y hacer una sociedad humana, no crucifijos en los hospitales, ya nos enseña la religión en las escuelas. Ustedes saben que hace muchos años en las escuelas públicas se enseñaba la religión católica, en los países que eran de fe católica, de confesión católica, se enseñaba en las escuelas públicas, no había que ir a buscar una escuela de religiosas o de religiosos que realmente siempre existieron, pero en los momentos en que los estados eran católicos, la religión era enseñada como una materia más. Después, cuando fueron dejando, aceptando las leyes laicas, se empezó a imponer en los colegios la educación cívica, que se llama, la educación civil, formar de un niño un buen ciudadano, no un buen cristiano. Entonces, a partir de ahí viene todo ese alejamiento de la fe, que si esa persona, ese alma de ese niño, no recibe su formación religiosa en el seno familiar, nunca la va a recibir. Entonces, no se puede ser un buen ciudadano si no se es un buen hijo de Dios. La ética natural, es decir, la bondad natural, la moral natural, no existe si no existe Dios. Porque ¿qué es lo bueno? ¿Cuál es el bien? Cada ser humano va a tener el criterio que le corresponda. Y si lo dejamos librado al arbitrio de los hombres, hoy el Congreso le va a decir que el divorcio es bueno, que la homosexualidad es buena, que la diferencia de género es buena, que el feminismo es bueno, que el aborto es bueno, que la eutanasia es buena, y lo dejamos al arbitrio de los hombres. Entonces, porque lo dice una mayoría de seres humanos, esa bondad natural que ellos implican en una bondad natural que sigue siendo intrínsecamente mala, va a ser bueno porque lo dicen los hombres, no. Entonces, ese principio que tiene que tener el ser humano es el principio religioso, es decir, el principio de la existencia de Dios, de la santa religión, de la fundación de la Iglesia y de los valores morales, que son los valores religiosos, el cumplimiento de los mandamientos por un fin sobrenatural, es decir, por la salvación del alma. Y eso se da en la familia, eso es el comienzo de la familia. Por eso ese laicismo es una de las primeras corrientes de pensamiento que trae la Revolución Francesa y que quita entonces la necesidad de Dios en la sociedad. Al quitarla de la sociedad, la va a quitar de la familia también. Por eso cuesta tanto hoy mantener y tener una familia católica, porque se tiene que ir contra principios sociales anticristianos. Y eso lo tenemos que entender profundamente. ¿Por qué? Porque esa sociedad anticristiana, como no va a poner en Dios su esperanza, la va a poner en las cosas materiales. Porque si no, ¿en qué otra cosa se va a poner? ¿Cuál es la realización del hombre? La realización del hombre, que es lo que le enseñan todo el día al niño, esfuérzate, porque vas a tener dinero, porque vas a poder comprar una casa, porque vas a ser rico, porque vas a tener éxito, porque todo a nivel terreno y humano. ¿Entienden? Entonces, ese laicismo lleva a un materialismo desmedido en el cual se olvida la necesidad de la formación cristiana. Y una vez que se hace eso, la familia ya no es una institución divina, sino que es una institución humana y contratada, digamos así, firmada por contrato, que lo es el famoso matrimonio civil, que nunca existió. Existió hasta la Revolución Francesa, ese matrimonio civil, junto con el divorcio, que es la terminación de un contrato, que es como la mayor parte del mundo de hoy lo que es el matrimonio.
Nos casamos, dice, ¿te casaste por iglesia? No, nos casamos al civil. Entonces no te casaste. Firmaste un contrato comercial de cómo se van a administrar los bienes, nada más. Eso es el contrato civil. ¿Quién va si los bienes van a ser comunes, si los bienes van a ser separados, si lo que yo recibí en una herencia va a ser de los dos, o va a ser tuyo, o va a ser de la familia, o va a ser mío? El matrimonio civil es un contrato de una sociedad civil, como puede ser una sociedad, una empresa que va a fabricar un producto. ¿Se dan cuenta entonces? Pero la mentalidad del mundo dice, no, estamos casados al civil. No, no estás casado. Has realmente legalizado la fornicación y el agraciato, nada más. Eso es lo que es el matrimonio civil. Por eso, cuando nos dicen en el rito del matrimonio, viendo las pasiones de los hombres, Dios eleva al matrimonio a la dignidad de sacramento, es decir, le da gracias especiales para el desarrollo de esa vocación especial que es el matrimonio, que es el origen de la familia. Entonces, ahí empieza lo que es el desarrollo natural y sobrenatural del niño. Cuando uno no tiene una familia cristiana, normalmente lo que va a aportar a la sociedad es un miembro, en el caso de un joven o de una joven, de un niño, de una niña, de un adulto, no, que después va creciendo en una sociedad sin Dios y que fue formado sin Dios, es un instrumento perverso, porque el hombre es malo por naturaleza. El hombre nacido, concebido y nacido con el pecado original no nace bueno, es mentira, como decían los iluministas franceses. No es verdad que se nace bueno, porque si fuéramos todos buenos, ¿dónde sale el mal en la sociedad? Si fuera una reunión de buenos, ¿a dónde está el mal? Entonces, por eso la importancia, hijos míos, y la necesidad de la familia, como principio del desarrollo humano. Ustedes saben que en el principio en el Antiguo Testamento, digamos así, lo que fue la religión patriarcal, era una religión doméstica, porque todavía no había templos, el sacrificio del sacerdote, digamos así, que era figura del sacerdocio de Cristo, que es el carácter sacerdotal actual y los sacerdotes válidamente ordenados. En la antigüedad, el sacerdote, digamos así, era el padre de familia que ofrecía el sacrificio, y era una religión doméstica. Se formaba en la casa, porque no existía lugar de culto que eran los templos. ¿Entienden? Entonces, así empezaba el padre de familia como cierta forma representante de Dios, sacrificando y haciendo todos los ritos sacrificiales que eran en su tiempo. ¿Para qué? Para que ahí estuviera instituido realmente en ese hogar un templo. El hogar cristiano tiene que ser un templo, y así tiene que empezar también. Aún hoy por hoy la religión tiene que ser inculcada primero en la casa, no en la iglesia. A la iglesia se los trae a recibir los sacramentos, el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, y aquí se los despide cuando mueren, etc. Pero la verdadera fe empieza, la transmisión es oral. La transmisión trae de dar lo que recibí, es oral. Los padres van enseñando a sus hijos sus conocimientos, y eso pasa aún en el plano natural, cuanto más en el plano sobrenatural. Por eso dice San Agustín, cuando habla de la familia, el fruto, cuando dice un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos, él lo aplica a los padres. Los padres buenos no pueden dar frutos malos con hijos malos, y los padres malos no pueden dar frutos buenos con hijos buenos. Entonces después, cuando se sufre tanto por una mala constitución familiar, hay que ir a ver el origen de esos males. Y no quiere decir que los padres sean malos en cuanto a persona, ojo, porque pueden ser naturalmente buenos, pero no supieron ser buenos padres, porque no le transmitieron a sus hijos lo primero y básico, que es el santo amor y temor del Señor. Y esa es la necesidad de la familia cristiana. Hoy vemos en las sociedades, yo siempre digo los sermones, ya deben estar cansados de escucharlo, llega un momento en el desarrollo del niño que vienen los padres a la iglesia y decir, padre, por favor, no señor, o las hermanas o quien sea, ayúdenme con mis hijos porque ya no puedo con ellos. Pero uno dice, bueno, no es que yo ahora tengo que recomponer lo que ustedes tendrían que haber construido, los padres de familia. Los padres de familia tienen que dar una educación cristiana desde que el niño nace. Hay un santo que dice realmente cuando aún a las madres, cuando les están esperando a sus hijos, están embarazadas, aún así le dice, aumente la frecuencia de la comunión para que la gracia de la comunión toque al niño desde que está formándose en tu seno. Desde que el niño se está desarrollando en el vientre de la madre, acérquenlo a Dios. Después del nacimiento, llenen a los niños de Ave María, enséñenles a rezar, que escuchen, que sus oídos escuchen esas palabras a las cuales se van a tener que acostumbrar. Ustedes saben que los árabes, con el Corán, para ser esos fanáticos que después se llenan de dinamita y explotan en un centro comercial, les enseñan el Corán
Desde que tienen un año a los niños. Desde que tienen un año les empiezan a repetir, de manera que hay niños de 3, 4 y 5 años que se saben el Corán de memoria ya. Y lo tienen incorporado antes de conocer el sentido de las palabras incluso. Después le van explicando, pero les ponen de memoria palabras y cosas que ni siquiera saben lo que significan. Y desde los 3 años, en las escuelas coránicas, hay niños que se lo saben de memoria y se lo recitan, y hacen concursos de recitación y se recitan el Corán. Así debería ser también con los padres cristianos, con los niños, empezar a aprender el catecismo desde chiquititos. Que desde niñitos sepan, sí, soy cristiano por la gracia de Dios, el signo cristiano es el signo de la Santa Cruz, en lo que es la Santísima Trinidad, a persignarse a las oraciones básicas, el Padre Nuestro, la Ave María, la Gloria. Esas cosas que tienen que ser incorporadas, como absorbe una esponja el agua, así absorben los niños, si no después se los tienen que entregar a un sistema que se los destroza. Hoy por hoy yo le digo una cosa sinceramente con respecto a un padre de familia, sobre todo con los niños chiquititos. Yo no entiendo cómo un padre de familia hoy puede mandar a su hijo a una escuela pública. Y de paso les digo, recuerden que tenemos la escuelita para el año que viene, los que quieran poner a sus niños de primaria, nada más que de primaria, para sacarlos de un sistema que se los destroza. Hoy por hoy, por eso les digo que si la sociedad siempre fue difícil y la familia fue atacada, cuanto más hoy en el mundo moderno, vamos a hablar de nuestra realidad actual, de donde desde un niño que entra en el kinder o en el primero de primaria, está estudiando una educación sexual que lo lleva simplemente a aprender lo que es pecar. Desde chiquitito le despierta la sensualidad y lo que es la lujuria. Y no les enseñan nada porque salen de cierto grado y no saben leer ni escribir. Hoy es un sistema perverso el sistema educativo. ¿Entienden? Es un sistema perverso, como están usando los medios de formación intelectual y de invasión del intelecto, por ejemplo, con las músicas. Esas músicas que escuchan los niños, todas que pegajosas y rítmicas, y sin embargo tienen unas letras que son impuras, que atentan contra el 6º y 9º mandamiento. Y ustedes ven niñitos chiquititos o niñas chiquititas bailando y haciendo cosas como si fueran gente ya pervertida. Pero eso es porque el padre se los entrega. ¿Cómo los padres pueden entregar a los niños? Antiguamente la formación era en el hogar. Toda la mentalidad moderna lleva a destruir la familia, todo. La planificación familiar. Tendrían que leer los esposos La Casta y Cornubi del Pío XI. Tendrían que leerla realmente porque es una hermosa encíclica donde habla lo que es la paternidad y lo que es la procreación. Y cuál es el fin primario del matrimonio. Que hoy se enojan tanto los esposos y no la situación económica. Pobreza hubo siempre, pobreza hubo siempre, porque los bienes de esta tierra no son dados para saciar las malas inclinaciones. Los bienes de la tierra, el que comer, el que vestirse, el que cubrirse, el techo, es básico simplemente para tener una vida digna, no para tener una vida excesiva y pasada en lujos. Pero la mentalidad materialista del mundo dice, si no te puedo dar el teléfono, si no te puedo dar la tablet, si no te puedo mandar a un colegio, si no, soy un mal padre. Yo recuerdo que nosotros hace muchos años ayudábamos, trabajábamos, íbamos a veces a practicar con jóvenes en un centro de rehabilitación. Muchos años atrás, en esa época había 2 niños, uno de 14 y de 16 años, o de 12 y 14 años, que eran hermanos. Los niños internados ya como adictos, es decir, dependientes de la droga, que se habían hecho drogadictos en su propia casa. Y uno dice, ¿cómo en tu propia casa te hiciste drogadicto, los 2 hermanitos? ¿Y por qué? Porque la madre y el padre, por querer trabajar, no por necesidad extrema. Porque bueno, hay veces que hay necesidad extrema y los 2 tienen que trabajar para aportar un poco más para la casa, sin descuidar sus obligaciones. Pero no por necesidad extrema, sino por necesidad de lujo, querer darle a sus hijos lo que tenían los del vecino, lo del otro, lo del prete, la hermana, la cuñada, el hermano, etc. Los 2 trabajando, contratan a una muchacha, a una mujer que tenía un hijo que era drogadicto, y cuando ella, la señora y el señor se iban a trabajar, la mujer que cuidaba a los niños y limpiaba la casa, cada tanto le traía al hijo también porque no tenía dónde dejarlo, porque era un conflictivo. Pues ahí adentro ese muchacho les empezó a enseñar y llevarles droga, adentro de la misma casa. Hoy deben tener 30 y tantos años, ya están más de 30 años, no se recuperaron más. ¿Y dónde estaba la madre de familia y el padre de familia mientras sus hijos se drogaban en su casa? Y ni siquiera se daban cuenta que los hijos se drogaban en su casa. ¿Por qué? Porque la mitad del sueldo de la mujer, que yo me acuerdo que lloraba lágrimas amargas la mujer, la mitad del sueldo, más de la mitad del sueldo de la mujer iba para pagar a la mujer que los cuidaba.
Así que le quedaba a ella nada más para darle los lujos de sus hijos. ¿Se dan cuenta? La madre de familia tiene que estar en casa si es posible. Y si no se pudiera, por un caso de necesidad extrema, no pueden descuidar la educación de los hijos, que al final se los están educando cualquiera. Cuando antes estaba en seminario, estudiaba en la universidad, teníamos una profesora de pedagogía que decía que ella mandaba, era profesora de pedagogía y mandaba a su hijo recién nacido de pocos meses y hasta el año y medio con alguna guardería, porque ella tenía que dar las clases porque para algo había estudiado. No voy a estudiar para quedarme en mi casa. ¿Se dan cuenta de la mentalidad? Si yo me pasé 6 años en la universidad, dice la mujer, no voy a quedarme en la casa mientras mi esposo tiene que estar trabajando. Si estudié fue para realizarme. Entonces, bueno, esa mujer mandaba a su hijo a la guardería, hasta que en un momento ella tenía el cabello corto, fíjense, era una psicopedagoga, así que tenía, si es que estaba bien formada, entendía un poco del comportamiento humano. Entonces, mandando a su niño a la escuela, cuando lo traía de la guardería, el niño no se dormía, sino acariciaba el cabello de la mamá, pero como no tenía pelo, porque tenía el cabello cortito, el niño no se podía dormir. Y esta psicopedagoga, esta mujer, se dio cuenta que la que tenía el cabello largo era la que lo cuidaba en la guardería. Entonces el niño estaba identificando a la mamá con la guardera y no con la madre. Ese día esa mujer fue criteriosa y honesta y rectificó, dejó de trabajar durante 5, 6, 7 años, dejó de dar clases y de ejercer y se puso a cuidar a su hijo. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que pasó ahora hace unos 2 días atrás en Torreón, ese muchachillo de 11 años que entra en la escuela, mata a la maestra, mata a los alumnos, hace una balacera. Y el niño iba vestido como el personaje de un videojuego. Unos dicen eso, parece mentira, pero eso es el pan de cada día. Iba disfrazado, vestido como un niño, como un personaje de un videojuego violento. Entonces entra en la escuela en un arranque de locura y empieza a matar a medio mundo. Primero, ¿de dónde saca el arma? ¿Se dan cuenta? Todas esas consecuencias que implican que lo que es la célula, que es la familia, está corrompida. Entonces, ¿cómo se arregla una familia? Haciendo una familia cristiana. Y siempre hay tiempo, hijos míos. Siempre tenemos tiempo para reparar. Si cumplimos esto que nos dice Dios nuestro Señor en el Evangelio, que hizo Jesucristo nuestro Señor, si estamos en las cosas que son de nuestro Padre, no hay problema en una familia que no se pueda solucionar. ¿Por qué? Porque el estar en las cosas de Dios implica que cada individuo que constituye esa familia, empezando por los padres, tienen la gracia de Dios. Y al tener la gracia de Dios en sus almas, tienen los dones del Espíritu Santo para poder ejercer sus funciones. Hay cosas que no le tocan al sacerdote en la familia. En la familia el que gobierna es el padre y la madre, junto con la madre, también haciendo sus funciones realmente madre-esposa y pueden llevar a sus hijos adelante. Y eso lo tienen que saber viviendo en gracia de Dios y siendo temerosos del Señor. Si los padres no son cristianos, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Yo veo a los padres muchas veces ahora, sobre todo, que aún dicen que son católicos, pero ellos tenían una formación que no transmitieron a sus hijos. Sus hijos son medio católicos, que sí, que no, que sí, no hay medio católico, les explico, como diciendo, tienen una formación X, sí, ya no son tan piadosos como los padres, no vienen a misa como vienen los padres, no tienen ese deseo de ser católicos aún en una sociedad que es pagana. Esos jóvenes que se van a casar, ¿qué hijos van a tener? ¿Los van a traer a la iglesia? No. Si ellos ya no venían. Si los padres ya traían al catecismo a los niños una vez sí, una vez no, 2 veces sí, 2 veces no. Esos hijos que fueron formados así, ¿ustedes piensan que van a tener hijos después y los van a hacer piadosos? No los van a hacer piadosos. Definitivamente no los van a hacer piadosos. ¿Se dan cuenta? Entonces, después, ¿cuáles son todas las consecuencias? Primero, que matan almas al infierno. Engendran hijos para entregárselos al demonio. ¿Por qué? Porque no se los entregan a Dios. Porque si se los entregaran a Dios, le darían una formación cristiana. Pero como no le dan una formación cristiana, ¿qué van a hacer esos hijos? Paganos. Y van a correr atrás de los bienes de la tierra como cualquier pagano. Entonces, hijos míos, entremos en nuestros corazones y sepamos que la familia tiene que ser un templo. El hogar cristiano tiene que ser un templo. Debe ser un templo. Y los padres tienen que enseñarle a amar a Dios a sus hijos en sus casas. No pueden esperar a que tengan 8 años y los traigan una vez por mes al catecismo. ¿Entienden? Porque eso no es así.
Entonces, un padre cristiano, una madre cristiana, tendría que estar preparado para formar cristianamente a sus hijos. Si no, yo digo, ¿para qué se casan? No se casen, no engendren. Si no van a engendrar hijos para Dios, para el cielo, como dice el ritual de matrimonio, si no van a engendrar hijos para el cielo, no engendren, porque van a engendrar hijos para el demonio. Ojo, y esto no quiere decir que estoy hablando del control de la natalidad, estoy hablando que no se casen. O que si se casan, vivan como hermanos. Pero no traigan hijos al mundo que al final, en estos tiempos, se los van a entregar al anticristo. Los niños van a estar marcados, porque ¿qué les van a enseñar? Y es una responsabilidad inmensa de ser padre, de ser madre, hijos míos. A veces uno dice, bueno, hay matrimonios que no pudieron tener hijos y sufren y hacen todo lo que puedan y buscan métodos que son ilícitos, ¿no es cierto?, para la fecundación artificial. Y después cuando tienen hijos son un desastre, como si la paternidad fuera una obligación. La paternidad no es una obligación, es una necesidad de la conservación de la especie. No todos están llamados a ser padres. ¿Se dan cuenta? No todos están llamados a ser padres. Dios sabe a quién, pero si Dios le manda un hijo a un matrimonio, es para que él es un alma que tiene que devolvérsela, porque el alma es infundida directamente por Dios. Entonces ese alma que Dios les da para que ustedes se eduquen, los padres de familia, es para que se la vuelvan a entregar después de la muerte. No para que las regalen al mundo y a los placeres de la tierra, que después se las lleve el demonio para el infierno. Imagínense padres de familia que se salven y sus hijos se hayan condenado. Y cuando estén en el cielo, Dios les haga saber, tus hijos están en el infierno. No van a sufrir porque van a estar salvados, pero decir, Dios mío, ellos eran para Dios y no para el demonio. Y más si son por escándalos de los padres, es decir, por una mala formación cristiana. Por ello, cuando se forma una familia, hay que entender las consecuencias de formar una familia. No es un amor carnal, ni natural, ni humano, lo que tiene que unir a un hombre y a una mujer en matrimonio. Es un amor sobrenatural que los lleve a llevar almas al cielo. Si no, les digo sinceramente, más vale no se casen. El santo cura de Ars decía, si hubiera un año de noviciado de lo que son las obligaciones separadamente del esposo y de la esposa, como hay un año de noviciado en la vida religiosa, no se casaría nadie, dice. ¿Por qué? Porque cuando llegan al matrimonio llegan con una mentalidad carnal y mundana. Lo primero son los hijos. No voy a tener hijos. O si voy a tener 2 o 3 o 4 y hasta ahí nomás. Y el santo cura de Ars le dice a una mujer, y es muy famoso el caso en la historia de la vida del santo cura de Ars, que ya tenía, no sé, 8, 9, 10 hijos y estaba esperando otro. Y ella, pobrecita, se queja un poco con el santo cura de Ars, padre, estoy cansada de tener ya tantos hijos, y le dice, sé bendita eres y alégrate que estás dándole a Dios los hijos que te pide. ¿Cuántos matrimonios no están en el infierno por no haberle dado a Dios los hijos que de ellos querían? Están en el infierno, así le dice el santo cura de Ars. Él era muy estricto. Ustedes saben que a una mujer pasó 16 años que no la absolvían en el confesionario porque la mujer no quitaba el hábito de ir a los bailes. 16 años sin absolverla. Y eso le dice a esta mujer. Ustedes saben, San Alfonso María de Ligorio era el hijo número 12 de 16. Si los padres de San Alfonso hubieran tenido el control de la natalidad, que San Alfonso la Iglesia se hubiera perdido a uno de los santos más grandes de la teología. Y a un alma que amó a Dios hasta grados heroicos. Era el hijo número 12 de una familia de 16. Así San Carlos Borromeo y así también otros casos. Entonces, hijos míos, familias cristianas, si van a ser familias cristianas, séanlas hasta el final. No importa que el mundo esté en nuestra contra. No interesa, claro que la mentalidad mundana le va a decir, ten 2 hijos, porque si no, ¿cómo le vas a comprar el último teléfono si tienes 4 hijos? O si tienes 5 hijos, o 6 o 7. ¿Se dan cuenta? Esa es la mentalidad del criterio con el que tenemos que pensar. Pero para eso, cada uno tiene que ser un buen cristiano. Padre, familia, sean buenos esposos, sí, pero sean buenos hijos de Dios. Sean buenos padres, sí, pero van a poder serlo si son buenos hijos de Dios, si frecuentan los sacramentos, si frecuentan la oración, si transmiten ese espíritu de oración en la casa. Si no, van a ser una unión de seres humanos bajo el mismo techo, que después, en cierto tiempo de la vida, cada uno va a hacer lo que se le pegue la gana. Y además, ingratos. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a San José,
que nos enseñen y nos ayuden y protejan nuestras familias. Y si son familias cristianas ya, sigan alimentando ese fervor de Cristo en sus casas. Padres de familia, sigan formando con intercesión de María Santísima a Jesucristo en el corazón de sus hijos, porque los mismos padres saben después lo que sufren cuando los hijos se les descarrían, cuando los quieren atraer otra vez al amor de Dios y ya no pueden. Desde chiquititos formen a Jesucristo en el corazón de sus hijos y van a cosechar realmente buenas almas para el cielo. Y llevando la cruz de cada día, porque es difícil, sí es difícil ser padre, sí es difícil ser madre, sí es difícil vivir como buenos esposos, es difícil ser un hijo obediente y más en un mundo rebelde, claro que es difícil, porque las pasiones se desatan, pero esa es nuestra cruz, la que cumplamos cada uno con nuestros deberes, para que así después de haber llevado la cruz de cada día en esta vida, en familia, hijos míos, podamos atravesar el mar tormentoso de esta vida y ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.